Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y como siempre es un gusto acompañarlos en este espacio en el cual conversamos de tantos temas sobre la salud y no solo sobre la pandemia del COVID-19, pero las secuelas definitivamente están transformando nuestra vida. Y es que cada año se conmemora el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en nuestro país, según cifras del DANE, hay alrededor de 3.134.036 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pues hoy queremos hablar de este tema porque de seguro quienes tienen algún tipo de discapacidad se enfrentan en este tema del COVID-19, de la pandemia, todavía a más retos, a más dificultades que habitualmente ya tenían. Nosotros hoy queremos concentrarnos en este tema y ustedes saben que su opinión es muy importante, así que la invitación es para que ingresen a las redes sociales de nuestro canal, @RedMásTV, particularmente en Instagram encuentran las publicaciones de todos nuestros programas y en Más Salud en tus Manos, en las publicaciones de Más Salud en tus Manos pueden compartir sus comentarios e inquietudes. Les doy la bienvenida a Más Salud en tus Manos. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna forma de discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, vida social y política y salud. Y en medio de la pandemia por el COVID-19, las brechas parecen aumentar. El abandono de las terapias físicas, la reprogramación de estudios y citas médicas y el acceso a los medicamentos son algunos de los factores que se vieron afectados en medio de la cuarentena. El acceso a la información frente a los cuidados que se deben tener para evitar el contagio del COVID-19 fue quizás una de las mayores preocupaciones de la población discapacitada. En Colombia, desde el Instituto Nacional para Ciegos, se trabajó para que las personas con discapacidad visual pudieran tener información oportuna y accesible. Lo cierto es que tanto la información como la orientación para proteger a la población de discapacitados a nivel mundial ha sido insuficiente en medio de la emergencia sanitaria, a pesar de que son una población en alto riesgo. Una población en alto riesgo y más en estos días de pandemia de COVID-19. Por supuesto, hoy nuestra atención se concentra en ellos y nos acompaña, como siempre, un invitado experto para hablar de este tema. Se trata de Carlos Parra Duzán. Él es el director general del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, además abogado constitucionalista, a quien le doy la bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y desde luego que saludar a todas las personas con discapacidad en la conmemoración del Día Internacional de esta población. Director, nosotros, claro, cuando hablamos de las personas con discapacidad, pues creo que recurrimos a ese valor de la empatía, ¿no es cierto? Y empezamos a decir, ay, sí, claro, uy, qué complicado. Pero realmente hablemos de a quiénes se les debe considerar personas con discapacidad. Pues las personas con discapacidad somos las que tenemos alguna deficiencia que con cirugías o con ayudas técnicas no se puede superar esta deficiencia, bien sea visual, auditiva, física. Esas son las personas con discapacidad. Director, quiero que, pues, si usted nos lo permite, comparta su historia. ¿Cuál es su historia y por qué tiene esa discapacidad? Bueno, yo perdí la vista por un golpe, me caí como haciendo equilibrio y me dio un golpe en la cabeza y parece que eso obstruyó el nervio óptico a la edad de 10 años y de ahí para acá pues yo he tenido mi proceso de rehabilitación aprendiendo el braille, el uso del bastón, o sea, perdí la vista totalmente. Pero afortunadamente tuve como un acompañamiento de mi familia, fui a la universidad, de hecho me fui a España a hacer un doctorado y me doctoré en España, viví 5 años solo y tengo mi esposo y tengo una familia muy bonita y bueno, pues he tratado de llevar la vida con el mayor logro y seguir trabajando por la discapacidad y que ya digamos esto no sea un impedimento para llevar una vida
entre comillas, normal. Claro, y la vida normal como la conocíamos pues ya se ha visto afectada para todos por cuenta del COVID-19 y por cuenta de la pandemia. Pero cuando hablamos particularmente de las personas que tienen alguna deficiencia visual, pues nos preocupamos porque resulta que el tacto se ha visto gravemente afectado por estos días. No podemos tener contacto, tenemos que usar guantes algunas personas, el lavado constante de manos, incluso el acceso a la virtualidad. Entonces hablemos de qué ha pasado en estos días de pandemia, de COVID-19, de esas herramientas que ustedes han sugerido para todas aquellas personas que tienen esa discapacidad visual. Pues digamos que a todos nos ha afectado, para no pecar de egoísta con las personas que no tienen discapacidad, a todos nos ha afectado. Pero desde luego que a las personas ciegas hemos tenido unas dificultades porque el braille público, el de las estaciones del bus, el de los ascensores, no lo podemos leer. En muchos casos acudir a la virtualidad es muy difícil porque las plataformas no son accesibles para los lectores de pantalla. Muchas veces las voces de los amigos que conocemos se distorsionan con el tapabocas y ya no reconocemos las voces. En otras ocasiones nos ayudábamos del olfato para detectar la panadería, pero como vamos tapados con el tapabocas ya no leemos, entonces digamos que nos quedamos con el oído porque pues no podemos, nos limitan tocar y el olfato tampoco y claro que nos restringimos. Y muchas personas con discapacidad tenían economía informal, vendían bolsas, dulces, claro. Y pues no pudieron volver a salir a su trabajito informal, entonces también se vio afectada la economía, hasta incluso, Paola, había un trapo, generalmente era creo que un trapo rojo, pero la discapacidad, algunas personas escogieron un color para pedir también ayuda por discapacidad. Claro, y es que ahí es cuando empezamos a entender todos esos temas y esas diferencias que existen entre las personas con discapacidad y quienes desconocemos esa condición o quienes incluso pecamos por ignorar esa condición. Y quiero que hablemos de la discriminación, porque claro, ustedes también han tenido que aislarse por cuenta de la pandemia y han tenido que sortear esas dificultades que todos pues creemos, ay, el lavado de manos tranquilito, el tema de acceder a internet fácilmente para conectarnos con nuestra habitual realidad. Pero entonces, ¿ustedes han sentido algo más de discriminación por cuenta del COVID-19? Pues digamos que ha habido como un aislamiento, pues yo no creo que sea, digamos, una discriminación malintencionada, sino un aislamiento. Incluso las personas antes nos ofrecían ayuda en la calle para cruzar la calle, para buscar un paradero, pero como la recomendación es el aislamiento social de 2 metros, entonces ahora nos ven con el tapabocas y el bastón, y pues muchas veces se ha perdido esa colaboración espontánea pues por medidas de precaución. Entonces sí, digamos que ha habido como un aislamiento y desde luego que ha sido un poquito angustioso para todos, por eso reitero, pero para las personas con discapacidad visual pues hemos sufrido otras dificultades. Por ejemplo, yo recuerdo que yo he tratado de pagar servicios por las plataformas, por la banca virtual, y realmente no es accesible. Yo no puedo pagar un servicio, me toca pedir ayuda porque las plataformas no son accesibles, o si voy a hacer un curso online, la mayoría de veces no se puede hacer porque o la plataforma no es accesible o los tutoriales, las guías tampoco lo son. Entonces sí, realmente hemos sufrido esa dificultad. Pues director, cuestionan mucho esas palabras que usted nos dice porque realmente a veces se nos olvida la realidad de los otros y se nos olvida que ese acompañamiento que hace minutos usted mencionaba sobre su proceso para continuar con su vida habitual, pues es muy importante. Director, permítame que tenemos una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar a hablar con usted y compartir más inquietudes respecto a ese 3 de diciembre que no se nos puede olvidar, porque sí, se habla del Día Internacional de la Discapacidad. Ese es nuestro tema hoy en Más Salud en tus Manos. Tenemos pausa y ya regresamos. Yo soy ciego de nacimiento.
por causa de la glaucoma congénita. Me ha afectado mucho el tema de la pandemia en cuanto al manejo de las plataformas. Cuando inició el confinamiento estricto, nosotros no podíamos tener acceso a un Efecti o a un banco para poder hacer las transacciones. Ahora, por el uso del tapabocas, como había contado antes, ya no nos podemos orientar mediante el olfato. Esa era una de las formas para podernos ubicar. En el caso del Transmilenio no podemos tocar los torniquetes. Cuando yo voy a acceder a un asiento del Transmilenio, hay que desinfectarlo con alcohol para tener muchas precauciones en cuanto a la bioseguridad. En cuanto al bastón se refiere, tenemos que desinfectarlo. También los que tienen perro guía tienen que desinfectarle sus patas. Hay que avanzar en muchos temas frente a la discapacidad, ya que por lo general nos visibilizan solo el día 3 de diciembre. Lo que yo digo es que no nos visibilicen solo un día y se mejoren a fondo las reglas y políticas para las personas en condición de discapacidad. Pues ahí teníamos el testimonio de Sergio, quien coincide, por supuesto, con nuestro invitado Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos INSI y abogado constitucionalista. Y Sergio mencionaba algo muy importante, y es que nos estamos acordando de las personas con discapacidad cada 3 de diciembre, y por eso quiero preguntarle a nuestro invitado, a Carlos Parra Duzán, director, quiero que usted nos diga qué se está haciendo o qué podemos hacer todos para que esta condición cambie, para que cuando regresemos a la nueva normalidad y ahora que estamos en el tema de la reactivación, también las personas con discapacidad tengan una prioridad en esta agenda de reactivación. Sí, Paola, justamente Naciones Unidas para este año, el lema es reconstruir un mundo post-COVID-19 para las personas con discapacidad que sea inclusivo y accesible. Y precisamente nosotros nos imaginamos ya saliendo de la pandemia primero, pues que por ejemplo, que nos prioricen en la vacuna, para que, digamos, rápidamente las personas con discapacidad que tenemos comorbilidades, pues nos den prioridad para estas vacunas. Lo otro, que el ecosistema digital se vuelva accesible, o sea, que salgamos realmente fortalecidos y aprendamos de esta cuarentena, de esta pandemia, que el mundo debe ser accesible y la virtualidad para poder trabajar desde casa, trabajar en teletrabajo, que esas plataformas realmente sean accesibles para que se nos abra una puerta laboral, incluso educativa, y de eso lo tenemos que aprender. Lo tercero, que ya estemos caracterizados y totalmente identificados para las ayudas sociales, porque aquí hubo la problemática de que las ayudas eran por factor económico, pero no por factor de discapacidad. Entonces, que realmente ya estemos identificados para que cuando haya alguna emergencia sanitaria, en alguna emergencia, las personas con discapacidad nos atiendan muy rápidamente dentro del Estado. Y yo creo que definitivamente, pues lo que tenemos que aprender es que desde luego que las personas con discapacidad tienen, digamos, como dice la Constitución, unas circunstancias de debilidad manifiesta, y por eso el Estado social nuestro debe tener una atención especial para estas personas. ¿Y esa circunstancia de debilidad manifiesta tiene alguna correlación con la pobreza? Porque la ONU, según la ONU, pues hay una correlación entre las personas que tienen alguna discapacidad y la pobreza. ¿Esto es cierto? ¿Esto a qué se debe? No, claro que sí, Paola, desde luego, menos mal, qué bueno que lo comenta, porque definitivamente hay una correlación inseparable, dice Naciones Unidas, inescindible entre pobreza y discapacidad y pobreza. ¿Por qué? Porque generalmente los altos índices de pobreza
generan desnutrición y por ende trae enfermedades que llevan a la discapacidad. Y al revés, cuando tiene uno discapacidad, pues si no le dan trabajo, por ejemplo, las personas ciegas tienen el 80% de desempleo, o una persona de la familia tiene que quedarse a cuidar a la persona con discapacidad, entonces ya es una persona que no va a trabajar en ese núcleo familiar. Y así, digamos, hay muchos aspectos relacionados a la discapacidad que lo van segregando o tiene muy bajos niveles educativos y por ende no accede a cargos altos o a trabajos bien remunerados. Entonces definitivamente sí hay un vínculo entre la pobreza y la discapacidad. Y a propósito de ese acceso a la educación, de la posibilidad de ejercer cargos altos, incluso de tener un trabajo ahora virtualmente, pues hace un momento, director, usted mencionaba que el ecosistema digital fuera más accesible. ¿Cómo se logra eso? Ustedes desde el INSI tienen algunas prácticas ya, reconocen algunas plataformas o algunos métodos para que la digitalización de todas estas plataformas educativas o incluso la del pago de los servicios públicos, por ejemplo, sea más fácil usarla para las personas con discapacidad en el caso de la discapacidad visual. Sí, nosotros asesoramos desde el Instituto Nacional para Ciegos de manera gratuita. Damos unas orientaciones para que las páginas, los trámites, digamos los trámites que se hacen de manera digital, como bajar una pasado judicial, todos los trámites, los servicios públicos que se prestan de manera virtual sean accesibles a través, digamos que cuando uno ponga el lector de pantalla que verbaliza o que habla con un parlante, ese navegador, ese software pueda meterse en cada una de las zonas, pueda uno escribir, que si hay una foto le describa qué es lo que hay en la foto, que digamos ya incluso hay una norma técnica 5854 que determina, digamos, las categorías de accesibilidad de las páginas web. Puede haber categoría A, AA y AAA si es más o menos accesible. Ah, ok, a través de comandos audibles es que existe esa posibilidad. Pues director, nosotros nuevamente tenemos una pausa, pero quiero también que al regreso nos haga una reflexión y un llamado para todos aquellos que tenemos la posibilidad de apoyar y acompañar a alguna persona con discapacidad. Eso va a ser después de la pausa. Aquí seguimos hablando de lo que nos ha suscitado esa conmemoración anual. El 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, nos acompaña Carlos Parradosán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y abogado constitucionalista. Antes de la pausa, él nos mencionaba un aspecto muy importante que tiene que ver con la identificación de las personas con discapacidad. Incluso hay un certificado de discapacidad y quiero, director, que usted nos cuente ¿cuáles son los beneficios, digamos, de tener ese certificado? ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que buscar este certificado? Sí, el certificado de discapacidad lo reguló el Ministerio de Salud a través de la resolución 113 y lo que busca es que haya un documento oficial para certificar la condición. Es decir, para evitar colados, mejor dicho, que nadie se vaya a hacer pasar por persona con discapacidad, y ese certificado nos permite iniciar el trámite, no es automático, pero sí nos permite iniciar el trámite de los beneficios que da el Estado, como un subsidio de vivienda, el subsidio de transporte, iniciar, digamos, una indemnización como víctima de la unidad de víctimas. Todos los beneficios que da el Estado, pues uno los puede, para empezar el trámite, adjuntar ese certificado y así que haya un documento oficial que conste que realmente tengo mi discapacidad. Y en esa medida, ¿cómo va ese camino para recibir esas ayudas y esos subsidios que hemos escuchado que se están dando por cuenta del COVID-19 para que sean justamente también las personas con discapacidad quienes reciban estas ayudas? Bueno, en este momento nos estamos certificando porque empezó hasta hace poco la certificación. Tenemos que ir a un equipo interdisciplinario en la IPS, que el Estado dio una lista,
y nos tiene que remitir el médico general para que nos valoren y nos expidan este certificado. Es gratuito, es lo bueno también, y ya tendría uno un documento oficial del Estado donde nos dan ese certificado, y ahí sí, a cada uno nos toca empezar los trámites para el beneficio que nos interese o que queramos sacar. Director, usted nos mencionaba que las personas con discapacidad pues entonces tienen restricciones para su movilidad sumadas a la del COVID-19 por cuenta del distanciamiento, por cuenta del tapabocas, por cuenta de que están, digamos que, con mayor dificultad para utilizar sus otros sentidos como el olfato y como el tacto. Pero entonces, cuando tenemos a una persona ciega en pandemia, con las dificultades de la virtualidad, con las dificultades del aislamiento y con las dificultades ya sumadas a su condición, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues de todas maneras a nosotros nos pueden colaborar, digamos que ya uno no se guía del brazo sino del hombro, digamos que nos pueden dar instrucciones verbales, si es que no nos quieren, digamos, o no quieren que haya contacto, le pueden dar orientación a través de la voz. Y obviamente tenemos unos protocolos, el INSI sacó un protocolo para la ayuda a las personas ciegas, que hay que desinfectar el bastón, hay que desinfectar las patas de los perros guías para los que usan esta ayuda, hay que evitar la lectura del braille público, como les decía al principio, y como todas esas recomendaciones de precaución para el contagio de las personas con discapacidad, que desde luego naturalmente utilizamos más el tacto, pero pues eso es lo que se previene en este momento para evitar el contagio. Director, me gustaría entonces que en este momento usted nos explicara a aquellas personas que tienen esa inquietud respecto a cómo funciona el INSI, cómo pueden acceder a toda esta información. Nos explica entonces cuáles son esos canales de comunicación para quienes tengan la inquietud de acercarse al instituto. Bueno, desde luego el Instituto Nacional para Ciegos es una entidad del Estado, es de todos los colombianos, es una entidad pública, así que nosotros funcionamos acá en Bogotá, en la carrera 13 con calle 3491, o tenemos un correo oficial para cualquier solicitud que es ciudadano@insi.gov.co, para que nos escriban, nos pidan cualquier inquietud, cualquier solicitud. Nosotros estaremos prestos para apoyarlos. Director Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y abogado constitucionalista, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Que extienda también un saludo casi ya de Navidad y de próspero 2021 para toda su familia. Y quiero que usted cierre hoy el programa, director, porque quiero que sea usted el encargado de mandarnos ese mensaje también de empatía para tener presentes, y aún en COVID-19 y aún en pandemia, pues podamos colaborarle a aquellas personas con discapacidad, director. Bueno, saludar, gracias, saludar a todas las personas con discapacidad, desearle al Estado que hagamos un mundo post-COVID-19 más accesible. Y otra cosa, decirles a todos los ciudadanos que no dejemos que la Navidad se apague con el uso de la pólvora, alcohol adulterado, digamos que son medidas de precaución y de prevención de la discapacidad. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues de paso, de pincelada, tocamos todos los temas, alcanzamos a hablar incluso de esas recomendaciones, no solo por el tema del COVID-19, sino para evitar también quemados en estas fechas tan especiales de cierre de 2021. Ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, cuidado y protección. Más Navidades van a venir, de seguro, y vamos a poder celebrar como habitualmente lo hacíamos. Por lo pronto nos toca distanciamiento social y mucha prudencia.